Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4 TV. En esta ocasión voy a salir un poquito de mis temas generales, aunque no del todo, pero quisiera comentar un aspecto o algunos aspectos que tienen que ver con los Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo ahora en París y en relación con la guerra de Gaza y otros aspectos que tienen que ver con el deterioro, digamos, general que la sociedad o las sociedades occidentales estamos viviendo actualmente. Lo llamo las Olimpiadas de la Ignominia. Pan y circo, se lamentaba el filósofo y poeta Juvenal al ver la pasividad y conformidad de los ciudadanos de la República Romana ante la corrupción de las élites, sobre todo las élites políticas. Desde entonces, pan y circo ha sido una divisa de las oligarquías, pues mientras haya alimento o mientras haya lo básico y mientras haya entretenimiento masivo, habrá paz social, la gente se conformará con lo poco que tiene. Eso ha sido así desde entonces, e incluso desde mucho antes, ¿no? Los gobiernos y los imperios del mundo desde la antigüedad han sabido de la importancia del espectáculo como una herramienta de manipulación, control social. Y obviamente conforme ha transcurrido la historia y nos encontramos en un momento donde, digamos que por primera vez, tenemos espectáculos o una sociedad del espectáculo que podríamos llamar uniforme alrededor de todo el mundo o prácticamente uniforme a nivel mundial, cosa que no había sucedido sino hasta a partir de la Segunda Guerra Mundial sobre todo. De ahí que la sociedad del espectáculo, como la definió el filósofo situacionista francés Guy Debord, en referencia al mundo contemporáneo, en el que la política es el espectáculo que nos expropia las identidades, la historia, la memoria, el lenguaje, para devolvérnoslo inocuo, vacío, despojado de su valor original y con contenidos diversos. En su epílogo de 1990, la traducción italiana de los Comentarios a la sociedad del espectáculo del mismo Debord, otro filósofo, Giorgio Agamben, escribe: el capitalismo, o como quiera que se le llame al proceso que hoy domina la historia mundial, no se trataba solo de la expropiación de la actividad productiva, sino también y sobre todo de la alineación del lenguaje mismo, de la naturaleza lingüística y comunicativa del hombre, de ese logos con el que un fragmento de Heráclito identifica lo común. La forma extrema de esa expropiación de lo común es el espectáculo, es decir, la política en la que vivimos. Esto fue escrito, como dije, en 1990, comentando los textos de Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo. Y justo el mundo estaba siendo testigo de la caída de la Unión Soviética, tenía un par de años, y de la reconfiguración, digamos, del mundo luego de la Guerra Fría y de justo en el momento en el que empiezan a caer, digamos, los regímenes
exsoviéticos en la Europa del Este, principalmente en Rumania, que fue uno de los primeros países donde se derrocó al presidente. Y justamente Agamben se refiere a un suceso muy particular en torno al derrocamiento del presidente Ceausescu, porque después de una supuesta revolución de colores, o bueno, de una revolución de colores organizada por la CIA, como todas las que ha organizado alrededor del mundo, se derroca al gobierno de Ceausescu, supuestamente sometido a juicio, aunque en realidad el juicio no se lleva a cabo, y el mismo día que es apresado es ejecutado junto con su esposa. Días después, ya una vez impuesto el gobierno pro-norteamericano en Rumania, exhuman y muestran ante la televisión los cadáveres de Ceausescu y su esposa como un mensaje político tanto a la sociedad rumana y en particular a los fieles seguidores de Ceausescu que pudieran quedar por ahí, pero sobre todo es un mensaje mundial, y tan mundial que prácticamente las imágenes de Ceausescu y los cadáveres de Ceausescu y su esposa son exhibidos en prácticamente todas las televisiones del mundo. Al respecto dice Agamben, y en relación con el texto de La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord: lo que todo el mundo vio en las pantallas de televisión como la verdad verdadera fue una mentira absoluta. Y aunque la falsificación parecía a veces muy obvia, fue autentificada como verdadera por el sistema mediático global. De modo que queda claro que la verdad, de ahora en adelante, es solo un momento en el necesario movimiento de lo falso. Así, la verdad y la falsedad se volvieron indistinguibles y el espectáculo quedó legitimado únicamente a través del propio espectáculo. Las Olimpiadas en general, pero de manera muy particular las actuales Olimpiadas de París 2024, resultan icónicas si las vemos con la mirada de Debord Agamben. Han sido, desde la inauguración, una oda a la falsificación y a la mentira, a la apropiación y reconversión de símbolos, señas e identidades culturales y religiosas de millones de personas, con una pretendida discurso de la equidad y la inclusión que, envueltos en todo lo que han representado y lo que hemos visto que ha estado sucediendo en torno a las Olimpiadas y en torno a algunos de los países que compiten en las Olimpiadas, como esta justa deportiva, que no tiene nada de justa, ha sido vaciada de sus contenidos originales por los cuales el mundo, digamos, podía darse un espacio de solidaridad, de común. Se ha convertido en una herramienta eminentemente política, con una agenda muy particular que es de todos temible. La inauguración, como dije, fue una mezcla un tanto incoherente de señas, símbolos de aparente inclusión, pero que enmascaran un trasfondo distinto y podríamos decir opuesto a lo que representan las batallas legítimas por el reconocimiento a las diferencias. La apropiación de una agenda específica para hacer una representación de un símbolo religioso, como es la Última Cena, alternada con expresiones y gestualidades propias de las redes de pedofilia, sobre todo las europeas, y la participación de niños en segundo plano en ese mismo espectáculo,
está plagada de esas señas y de esas máscaras y de esas gestualidades involucradas con los integrantes de las redes pedófilas europeas, sobre todo, como dije, pero también que se desparraman por todo el mundo. Este espectáculo, más allá de lo que pretendidamente intentaba presentar como un reconocimiento a la diversidad sexual, un reconocimiento a las identidades no binarias, etcétera, resulta en su conjunto y visto con todos los elementos que fueron apareciendo a lo largo del espectáculo, una serie de mensajes desde mi punto de vista pues delicados, pero muy significativos de lo que está pasando todavía en las propias Olimpiadas y en torno a el resto del mundo y particularmente en Israel y en Ucrania. Otra referencia que pasó desapercibida en términos generales, el espectáculo fue muy polémico por la representación de la Última Cena, pero sin embargo muy poca gente observó o le puso atención a estos otros elementos que estuvieron apareciendo a lo largo de todo el espectáculo y que tienen referencias o significaciones muy particulares por el contexto en el que estamos viviendo. Quizás en otra circunstancia hubiera pasado menos o hubiera tenido menos impacto esos sentidos o esos significados. Como decía, las redes de pedofilia, sobre todo europeas y norteamericanas, que están extendidas ampliamente y que recurren a la trata de niños y por todo el mundo, mantienen una serie de gestualidades y expresiones, uso de ciertas palabras para identificarse entre sí, ya sea en la vía pública o en sus comunicaciones, para no hacer referencias explícitas. Entonces hay toda una serie de palabras y expresiones y gestualidades que hacen referencia a diferentes actos sexuales en relación con los niños. En el segundo plano, detrás de los apóstoles de la Última Cena de las Olimpiadas, sucedían una serie de movimientos medio dancísticos, pero todos ellos, y no creo que es casualidad, en referencia a este tipo de gestualidades y de expresiones vinculadas con la pedofilia transnacional. Pero no solo eso, también aparece, aparentemente sin ningún sentido concreto, en el espectáculo inaugural, el vellocino de oro. Y es curioso porque, bueno, el vellocino de oro viene de la tradición religiosa judía. Se supone que Aarón construye el vellocino de oro porque ante la prohibición judaica de rendirle culto a figuras o a imágenes o afiches, se supone que la población, los judíos de entonces, no estaban muy conformes y le pedían a Aarón que les hiciera un símbolo, una representación de la divinidad a la cual adorar, y es cuando Aarón hace el vellocino de oro. Pero pues eso implica un castigo divino, ¿no? Moisés condena el asunto. Y entonces el vellocino de oro a lo largo de los siglos ha ido adquiriendo diferentes sentidos. Tiene el sentido principalmente como de la representación de la avaricia, básicamente, ¿no? De la avaricia y de aquel alabanza de la posesión del dinero, de la riqueza, como un fin en sí mismo.
Pero también tiene otro sentido, que en ciertos sectores o ciertas corrientes religiosas del judaísmo, o más bien deberíamos decir del sionismo, han utilizado las referencias, o el vellocino de oro también tiene un significado particular entre estos sectores muy radicales, milenaristas, racistas, que hoy por hoy son quienes dominan las comunidades religiosas en los círculos del poder israelí. Podemos ver como el rabino mayor de Tel Aviv, el consejero religioso de Netanyahu, del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha declarado públicamente ante la televisión israelí que la actuación del ejército israelí, la actuación de Israel frente a los palestinos, está totalmente justificada porque, dado que Dios les dio la tierra, pero además no solo Dios les dio la tierra, sino que Dios les ha permitido la violación de niños, les permite el asesinato masivo y el exterminio. Incluso abogan porque justamente con la venida de Jesucristo, que implica la destrucción de Jerusalén o de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, porque supuestamente ahí debe ser construido el templo de David para la segunda venida de Jesucristo, y que eso traerá el Armagedón y con ello la destrucción de todos aquellos que no son judíos. En esa misma línea de pensamiento está inscrito el vellocino de oro como un símbolo, digamos, que en otras tradiciones se relaciona con Belcebú, con el demonio, justamente por este sentido de, digamos, como de asociar el mal con la avaricia, con la riqueza, con la acumulación de poder. Pero en la tradición, en cierta tradición o cierta lectura sionista de la Torá, uno de los libros sagrados del judaísmo, y del Talmud, también sobre todo del Talmud, de ahí se desprende una corriente ideológica, política, religiosa, entre comillas, que hoy domina la política internacional, no solo de Israel, sino de los Estados Unidos. Como vimos, Benjamin Netanyahu dio un discurso en el Congreso norteamericano de 58 minutos de duración. En esos 58 minutos de duración, los congresistas, el pleno completo del Congreso norteamericano, le interrumpió 57 veces para aplaudirle, justo mientras Israel está cometiendo un genocidio brutal frente a todo el mundo, y no solo lo está cometiendo, sino lo publicita sin ningún recato en todas las redes sociales posibles. ¿Por qué hago este vínculo con las Olimpiadas? Porque resulta que todos los deportistas israelíes forman parte del ejército israelí o han formado parte del ejército israelí. Es una condición haber pasado por el ejército para poder ser atleta olímpico o ser competidor de nivel internacional en Israel. Por otro lado, sabemos que todos los ciudadanos israelíes, ya sea los que hayan nacido ahí como los que han venido o los que han llegado a Israel desde Estados Unidos y Europa, al recibir la nacionalidad, la condición es que cumplan cuando menos 2 años de servicio en el ejército. Prácticamente todos los ciudadanos a partir de los 18 años hasta los 55 años están obligados a participar en el ejército israelí al menos 2 años. 2 años y medio para los hombres, 2 años para las mujeres. Varios de los competidores israelíes que incluso han obtenido medallas, uno de ellos un taekwondonista,
Días antes de partir hacia París, publicó en sus redes sociales el momento en el que estaba firmando las bombas que Israel unas horas después estaría arrojando sobre Gaza. Esa fue una de sus últimas publicaciones realizadas desde Israel. Y así prácticamente todo el equipo de deportistas israelíes han participado del genocidio palestino. Y en su contraparte, el equipo de Palestina está formado por muy poquitos, entre 8 y 12 personas, porque Israel ha asesinado sistemáticamente a los atletas palestinos, sobre todo a aquellos que tienen nivel de competencias internacionales. Más de 600 atletas palestinos han sido asesinados por Israel desde octubre a la fecha. Y sin embargo, los mismos asesinos están participando en las Olimpiadas. Pero eso no es todo. Unos hackers rusos hackearon la página de la Organización Mundial responsable del control del antidoping en el deporte, en general en el deporte, pero particularmente en el deporte olímpico. Por sus siglas en inglés se llama WADA, W-A-D-A. Estos hackers rusos hackean el sitio de la WADA y dan a conocer, publican la lista de todos aquellos deportistas que han sido exentos de realizarse pruebas antidoping en las competencias, no solo las olímpicas, pero aquí por el tema y por la circunstancia surgió en relación con las Olimpiadas. Pues resulta que el 90% de los deportistas norteamericanos están exentos de realizarse pruebas antidoping, porque resulta que el 90% de los deportistas norteamericanos están enfermos. Todos tienen o bien estrés, síndrome de estrés postraumático, nadie puede explicar de dónde fue el trauma, depresión, sobre todo depresión. La depresión es uno de los padecimientos más comunes entre todos estos deportistas. Y entonces resulta que tenemos que, por ejemplo, Calista Liu, una deportista que en días pasados ganó una medalla de plata, se le hizo una prueba antidoping y resultó positiva. Esta mujer ganó medalla de plata, pero no fue sancionada y se le respetó su medalla bajo el argumento avalado por la Organización Antidoping de Estados Unidos, que es la que a su vez entrega los resultados y hace los trámites con la Organización Mundial. Resulta que la deportista alega que se sentó en la cama de su padre y su padre había derramado sobre la cama sus gotas para los ojos y por lo tanto ella había absorbido las gotas para los ojos de su papá. La agencia norteamericana validó su argumento y el Comité Olímpico de París le respetó su medalla. Pero así están surgiendo montones de casos. Otro caso, por ejemplo, Jay Jones, ¿no?, de Gran Bretaña, 2 oros obtuvo en estas Olimpiadas en Taekwondo y resulta que compite bajo los efectos de los esteroides. Y todo porque su comité regulatorio le dio la autorización para el uso de esteroides porque sufre de ansiedad. Y así. Por ejemplo, R. John Kingston, norteamericano,
En una prueba de las preliminares en marzo fue hallado con esteroides también en la sangre, pero no fue sancionado por la misma razón. El señor sufre de ansiedad y depresión y por lo tanto tiene derecho a doparse y a competir dopado, porque la cosa no es solo que se dopen, sino que compitan dopados. El señor tiene medalla en las Olimpiadas actuales. Un caso particular muy curioso es el de una nadadora australiana, Shaina Jack. Fue sancionada por 4 años por doping, por dopaje, por consumo de esteroides y otras sustancias prohibidas. Sin embargo, el organismo regulador en Australia intercedió por ella ante el organismo mundial, se le retira la sanción y en estas Olimpiadas ganó 2 oros. No solo se le retiró la sanción, sino se le permite competir dopada y ya ganó 2 oros. Ese es el contexto en el cual este espectáculo aparentemente medio distópico de la inauguración creo que es un fiel reflejo de la descomposición ética, moral y política de la sociedad occidental contemporánea. Permitir estos fraudes a las justas deportivas con pretextos tan ridículos como el de la atleta esta norteamericana que alegó que fue porque se sentó sobre una mancha de gotas de los ojos. Con esa clase de argumentos, Estados Unidos está en el segundo lugar del medallero. Y da la casualidad que los 3 países con mayor número de atletas exentos de pruebas antidoping son, en primer lugar, Estados Unidos, segundo lugar, Francia y tercer lugar, Australia. Cualquiera puede ver la tabla de medallas y tenemos en primer lugar a China, en segundo lugar a Estados Unidos, en tercer lugar a Francia y en cuarto lugar a Australia. Cuando menos así estaba hasta hace 2 días. Tenemos ahí entonces que alrededor 650 deportistas norteamericanos, cerca de 300 deportistas franceses y más de 100 deportistas australianos compiten actualmente en las Olimpiadas bajo los efectos de los esteroides. ¿Por qué? Pues resulta que el deporte occidental está lleno de enfermos. Y con ese pretexto, desde la ansiedad hasta el síndrome de estrés postraumático, tienen permitido competir dopados. A raíz de esto nos enteramos, por ejemplo, que el gran ídolo de hace muchos años, Michael Phelps, ganó creo que 9 medallas olímpicas en natación. Resulta que toda su vida profesional compitió bajo los efectos de los esteroides. El señor actualmente ya está retirado de las competencias, tiene 38 años y cualquiera puede ver una fotografía de él actual en los medios. Es un señor que parece que tiene 60 años de edad por el consumo desmedido durante 20 años de su vida, cuando menos, de esteroides, y bajo los efectos de los esteroides es que ganó sus 9 medallas olímpicas. Y así varios casos. Otro caso extremo es el que acaba de suceder en la gimnasia esta, donde bailan y brincan. Se descalifica una deportista holandesa porque supuestamente pisa la orilla de la cancha, como se llame, y es descalificada, y entonces el tercer lugar en el podio lo ocupa una norteamericana y hacen la triada. Si uno ve la competición de la norteamericana, ella no solo
se sale por unos milímetros de la cancha, sino se sale varias veces de la cancha y sin embargo no fue deshabilitada. El comentario de las deportistas y del comité norteamericano a la hora del podio con las 3 deportistas norteamericanas, todas ellas negras, fue que era un podio dedicado a Kamala Harris, porque a Kamala Harris le iba a dar mucho gusto ver un podio con 3 deportistas norteamericanas negras. Es clarísimo que descalificaron a la deportista holandesa con toda la intención y es muy probable que Holanda se retire de la ceremonia de clausura de las Olimpiadas. Es así que las Olimpiadas se convierten, como tantas otras cosas, en lo contrario de lo que supuestamente debería ser o lo contrario de lo que fueron creadas. Muchas gracias. Es todo.